Gracias a Dios, gracias a Dios. Sí, Señor, tú eres Rey por siempre sobre la creación y sobre todas las cosas que aún la ciencia más avanzada del país, más adelantado, todavía no descubre, Señor. Y dudo mucho que lo descubran en algún tiempo, más que tu tiempo de regreso está cercano, Señor. Gracias por ser el Rey y gracias por abrir la puerta de tus brazos, de tu corazón, para recibirnos como tus hijos, Señor, por el sacrificio que tú hiciste en la cruz. Muchas gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bien, pues vamos a compartir ahora la palabra de Dios. Vamos a ver el mensaje que el Señor tiene para nosotros este día. Y pues este mensaje en especial, todos los mensajes del Señor son importantes. Todos hablan justo a lo que necesitamos. Pero el mensaje que quiero transmitir hoy tiene algo muy importante y una enseñanza muy profunda para nosotros. Quiero presentar las pantallas y ir declarándoles lo que realmente es lo que estoy viendo en este mensaje, que es para la gloria del Señor como todos y que nos dará una gran gozo y una gran confianza en lo que el Señor está haciendo por nosotros. El mensaje de hoy se llama el arresto. El arresto es algo significativo. Y detrás de esto, detrás de este arresto único en su género, único en su estilo, en la humanidad, desde la fundación del mundo hasta nuestros días y después de nuestros días, si acaso el Señor extiende el plazo para que muchos que faltan todavía se conviertan, esto es muy importante y muy impactante para tu vida y para mi vida. El arresto es, por supuesto, el arresto que llevaron a cabo contra el Señor Jesucristo. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Será que lograron su objetivo los religiosos, los sacerdotes, sumo sacerdote y sacerdotes de esa época? ¿Será que el gobierno romano conquistó lo que, y detrás de quien ellos estaba el enemigo, el diablo? ¿Será que él hizo esto posible para él y triunfó? Eso es lo que vamos a desarrollar en este momento. Y la primera frase que me gustaría expresar es: Jesús es Señor aún ante el arresto. Esto lo vamos a estar viendo continuamente. El tema que hoy voy a tratar, el mensaje que hoy voy a tratar está en Juan 18, Juan capítulo 18, versículos del 1 al 11. Aunque en forma diferente lo presenta cada evangelista, porque son los 4 puntos de vista que el Señor quiere abrirnos para que entendamos su mensaje con mayor profundidad. Este no era un arresto común, tal como lo dije. Jesús estaba a cargo de la situación. Por eso es algo muy especial, muy sui generis. En pleno control de su destino, la turba que va a venir a arrestarlo no tenía el control, no tenía los hilos de la manipulación que pudiéramos haber imaginado o que aún ellos imaginaban junto con Satanás. En Juan 20:30, y quiero comentar esto porque el Evangelio de Juan, él termina, o más bien hace este apunte en el capítulo 20 y también después al final del Evangelio, pero dice: hizo además Jesús muchas otras cosas, muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Gran cantidad dice aquí. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Por eso es importante que recibamos y disfrutemos, nos alimentemos, digiramos y absorbamos los nutrientes que vamos a recibir en su palabra cada día, cada momento que tú accedes a su palabra. Pedro, 50 días después de celebrarse la Pascua, que Jesús la celebró con sus discípulos, sucedió que estando en el aposento alto, ellos orando, hubo una manifestación poderosa.
La manifestación es la llegada del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo sobre todos los que estaban ahí reunidos. Tanta gente que había alrededor en esos tiempos, porque era un tiempo, una fiesta para Israel, la fiesta especial de Pentecostés. Ahí se acercan porque vieron que hablaban en lenguas y que hablaban en sus diferentes lenguas, porque había judíos que venían de cada nación donde estaban distribuidos y oyeron el estruendo y oyeron las voces en diferentes lenguas. Y Pedro aprovechó, como nosotros debemos aprovechar cada oportunidad que tengamos de compartir acerca del Señor, porque el Señor pone esas oportunidades y el Espíritu Santo estaba ungiendo lo que Pedro tenía que decir. Y dice en Hechos 2:22, varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Aquí vamos a ver cosas que quiero apuntar enseguida. Cristo no fue la víctima de una turba enardecida. Aparentemente sí lo era, como mencioné al principio, pero aquí estamos viendo que es con el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Esto obedecía un plan de Dios. Ya lo hemos visto otras veces, pero es bueno recalcarlo porque no está la turba, el diablo, el gobierno romano, ni los líderes religiosos en control de la situación, en control de lo que vamos a leer enseguida. Aun cuando cada persona, sí, era un plan de Dios, pero cada persona es responsable de las consecuencias de su decisión. Aquí no fueron forzados, se prestaron a la influencia del diablo en contra del Señor para arrestarlo y llevarlo a crucificar. Entonces, no están exentos de culpa, aunque fuera un plan de Dios, aun cuando el plan de Dios estaba gestando, aún así, cada persona somos responsables de nuestras acciones con las debidas consecuencias de esas decisiones. Vamos a ver la demostración del señorío de Jesucristo y voy a comentar 5 factores muy importantes que hay en este pasaje. Primero, su decisión de ir a Getsemaní. Fue una decisión del Señor ir a Getsemaní. ¿Qué es Getsemaní? Vamos a leer después de su oración en Juan capítulo 17, una oración intercesora, una oración sacerdotal en donde ora diciendo: Padre, he guardado a todos los que me has dado y ninguno se perdió. Padre, les he enseñado lo que tú me has enseñado. En otras palabras, he cumplido la misión. Ahora los pongo en tus manos, Señor, que sean uno, que haya unidad entre ellos, así como tú y yo somos uno, que no haya divisiones, que no haya diferencias entre ellos, que sean uno conforme al Evangelio, conforme a la Escritura entera, la Biblia, que no haya divisiones. Eso es lo que está orando Jesús. ¿Qué pasa después? En el versículo 1 de Juan 18 dice: habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Es importante lo que vamos a leer aquí y lo que va a suceder en Getsemaní. Quiero comentar que Getsemaní, la palabra en griego, la traducción, más bien es una palabra en caldeo y significa molino de aceite o lugar en donde se prensa el producto del olivo, que son las aceitunas. ¿Para qué? Para obtener el aceite de oliva. El aceite de oliva. ¿Para qué? Porque se usaba en el templo para dar luz, la luz en el templo, y Jesús es la luz. También se usaba para ungir a los sacerdotes cuando los levantaba como elegidos, los levitas elegidos para ministrar en el sacerdocio judío, y también para nosotros hoy en día para ungir por un motivo especial de sanar a los enfermos y otras aplicaciones que tiene. Pero es importante ver que se llama lugar en donde molino de aceite o prensa de aceite, prensa o presión de aceite,
de la aceituna para obtener el aceite de oliva. Dicho esto, quiero comentar que en Lucas 22:42, antes, como antecedente también, quiero comentar que el Señor fue a Getsemaní. En el libro de Marcos y en el libro, sobre todo en el libro de Marcos, se habla de que fue a orar con sus discípulos, eligió a 3, Pedro, Jacobo y Juan, y vino con ellos a un lugar en el huerto que ya conocían. Ellos ya conocían, ya habían estado en otras ocasiones ahí con Jesús. Fue con ellos y les dijo, espérenme aquí. Y en uno de los evangelios dice, a tiro de piedra, o sea, a una distancia de como se lanza una piedra y cae. Seguramente esto lo vio alguno de los 3 que fueron con él, y se describe en el evangelio de Lucas. Estaba el Señor, normalmente en ese tiempo la oración de los judíos era de pie, pero el Señor se postró para orar. Y dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y estando en agonía, dice el 44, versículo 44 de Lucas 22, estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Otra versión dice, mi alma está angustiada hasta la muerte. Eso es lo que se refiere con agonía. Es un sufrimiento extremo, comparable al punto de morir. Tan fuerte era esa sentir en Jesús, mi alma está angustiada hasta la muerte. Ese era el tamaño de la presión que se estaba poniendo sobre el corazón, sobre el alma del Señor Jesucristo. Entonces, lo comento esto porque es muy importante que entendamos la gran lucha. Yo creo que dentro de las batallas espirituales que libró el Señor, no fueron en las tentaciones con Satanás, no fueron en las acusaciones y las presiones que ponían los religiosos, no fue la incredulidad, tanto la incredulidad de la gente, que claro que le dolía al Señor, se conmovía al ver la dureza de su corazón, pero la más fuerte, según la descripción de los evangelios, fue este momento de agonía o de que su alma estaba angustiada hasta la muerte. ¿Has sentido angustia tú? ¿Has vivido una angustia fuerte? Bueno, extrema es la del Señor. Extrema de saber no tanto que iba a tener que ir a la cruz, por supuesto que en su parte humana era difícil, era muy difícil, pero lo más importante era que todo el pecado del mundo, todos tus pecados, mis pecados y el resto de la humanidad iban a ir sobre él. Iban a estar sobre él porque él iba a pagar por todos nuestros pecados, por tus y mis pecados y los de todos los que conocemos y desconocemos también. El gran problema era esa división que se iba a hacer con el Padre en ese momento, porque la santidad del Padre no podía estar cerca de donde estaba todo el pecado. De por sí, ante un pecado rompemos nuestra relación con Dios, se corta nuestra comunión con Dios en ese momento. Nuestra comunión con Dios en ese momento. Ahora, si todo el pecado, si toda la maldad imaginable de la humanidad estuviera sobre el Señor, sobre todos los que se van a hacer descargar todo su pecado sobre Jesucristo, fue lo más difícil. Él es santo, nunca cometió pecado, pero todos nuestros pecados fueron cargados sobre él. Si uno cuando peca, y dice la Biblia que todos pecamos, que no hay justo, ni aun uno, cuando pecas sientes el redarguir de tu conciencia y del Espíritu Santo actuando para ponerte una carga suficiente para llevarte al arrepentimiento. Imagínate el de todos los pecados en ese momento, cuando estaba siendo ofrecido como el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Bien, sigamos con el versículo 2. También Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido ahí con sus discípulos. No era desconocido para Judas, ya había estado ahí.
Seguramente Judas había estado en el aposento alto, más bien, no es seguramente, él estaba en el aposento alto con el Señor cuando dijo, uno de ustedes me va a entregar. Cuando le preguntaron quién, Judas sale de ahí y se va con los sacerdotes a decirles, hoy es el día que se los entrego. Entonces, cuando regresa al aposento alto, ve que ya no están ahí, dice, el otro lugar donde pueden estar es en Getsemaní, y los lleva para allá. Eso es lo que estaba haciendo Judas en ese momento, Judas que traicionó al Señor. Segundo, su actitud frente a la turba hostil estaba rodeada de su majestad. Veamos el ambiente que se está generando aquí. Es un ambiente agresivo, violento. Es un ambiente no solamente humanamente fuerte, sino las tinieblas estaban presentes, moviendo a la turba, impulsando a la turba, a los religiosos y a los incrédulos judíos endurecidos para arrestar y llevar a crucificar al Señor. Ese era el ambiente que estaba, un ambiente pesado. Yo no sé si a alguno de ustedes le haya tocado ver arrestar a alguien. En una ocasión muy cerca de mí, yo estaba en un centro comercial arreglando un trámite en uno de los locales ahí, y pasa de repente policías, varios policías, y entran a una de las tiendas y salen con una mujer. La mujer estaba peleando, gritando, haciendo mucha barullo, y la llevaban mujeres policías y la metieron en un camión que trae rejas y se la llevaron. Pero sientes tú la desesperación, el temor, la angustia de la persona, la sensación de los policías que van a cumplir con una labor y quieren que no se resista el preso o vamos a decir, el acusado, de alguna manera. Entonces, imagínate todo eso. Si tú y yo hubiéramos estado ahí, ¿qué hubiéramos visto? Una turba enardecida. Fíjense lo que dice, no estaba nervioso, no encontraron al Señor nervioso, no lo encontraron alterado, angustiado en ese momento, por supuesto, en ese momento. Jesús estuvo en control totalmente. Otra cosa, lo normal en estos casos es lo que esperaba la turba, que peleara o huyera. Son las dos reacciones propias de una amenaza. O peleas o huyes del lugar. Entonces, ellos iban preparados. El versículo 3 dice, Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Aclarando, una compañía la palabra en griego es speira, y significa una décima parte de una legión, o sea, 600 hombres. Pilatos habían ido con Pilatos, los sacerdotes, y dijeron, después de decirle que ya estaba listo para ser juzgado y condenado, Pilato no quería problemas en la fiesta de Pentecostés. Pilato no quería levantamientos. Entonces puso una cantidad de soldados romanos que fueron una cantidad abrumadora, más los policías del templo, más la gente que se juntó. Todos fueron a prender al Señor. Y dice también que iban con linternas y antorchas y con armas. ¿Por qué? Porque ellos esperaban una reacción de que corriera para esconderse. Era un día donde había luna llena, y entonces había suficiente luz. Sin embargo, ellos pensaron que iba a huir y se iba a esconder entre los árboles en el huerto, en el monte de los olivos, y llevaban antorchas, linternas, iban preparados con armas por una reacción violenta de parte del Señor. Detrás de todos ellos estaba Satanás. ¿Por qué Satanás? Porque Satanás pensó que iba a lograr su objetivo. Muchas veces había intentado matar al Señor. Cuando nació, cuando Herodes mandó matar a todos los menores de 2 años, en otras ocasiones también intentaba estorbar el plan de Dios, como siempre lo está intentando.
Aquí pensó que ya había logrado, ya había convencido a los romanos a través del ardor, de la ira, del poder religioso en ese tiempo, y el poder religioso más el poder del gobierno en ese tiempo, el gobierno romano, pensó que había logrado su objetivo, que estaba logrando su objetivo, y estaba enardecido, y no solamente él, las huestes de las tinieblas estaban detrás de todo esto. Era un momento difícil. Sin embargo, nunca perdió el Señor su majestad, su poder ante la turba. Pero Jesús ya había ganado la batalla. La había ganado esa batalla espiritual en oración. ¿En dónde? En Getsemaní, precisamente. Cuando estaba luchando, cuando con grandes gotas de sangre, en 3 ocasiones le dijo: Padre, si es posible, pase de mí este sufrimiento, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Qué tremenda enseñanza aquí. Es tremenda enseñanza para nuestra naturaleza humana, la vieja naturaleza que quiere protección contra todo. Dios, guárdanos de enfermar, guárdanos de padecer necesidad económica, guárdanos de esto, guárdanos de aquí, guárdanos de lo que todo queremos: comodidad. Comodidad. Bueno, entonces, la enseñanza que dijo Jesús nos da lugar a nosotros a decir: Señor, líbrame de la enfermedad, líbrame del contagio del coronavirus, líbrame de caer en problemas financieros o problemas de relaciones matrimoniales o con mis hijos, líbrame de ataques, de amenazas, de asaltos, de robos, líbrame de todo. Pero, y esto es lo que debemos aprender nosotros, pero no se haga mi voluntad, Padre, sino la tuya, porque pase lo que pase, suceda lo que suceda, yo estoy convencido de que todas las cosas obran para bien en mi vida, porque amo al Señor, así como lo dice Romanos 8:28. Y sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, todas, todas. Pablo rogó 3 veces que le fuera quitado el aguijón en la carne, hasta que entendió cuando el Señor le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Sucedió. Igual debemos actuar nosotros. Por eso es una enseñanza profunda en qué debo pedir y hasta dónde. Cómo quitar ese ponerle a Dios órdenes. Nunca podrás ordenarle al Rey del universo, al dueño de todas las cosas de tu vida y de mi vida, que haga algo porque tú quieres estar del lado cómodo y seguro. Eso es parte de nuestra naturaleza humana. Pero cuando hemos venido al Señor, debemos aprender que la gran batalla espiritual se libra en oración. Se libra contra las tinieblas en oración. Lo que suceda después, vas a tener paz, porque sabes que es la voluntad de Dios y Dios no va a ser sorprendido. El 4. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, Jesús sabía, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Fíjense, teniendo oportunidad de decir: a ver, algunos argumentos de por qué me buscan, que quieren, yo he hecho solo cosas buenas, están haciendo mal. ¿A quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Veamos aquí qué importante es esto. ¿A quién buscas? A Jesús Nazareno. Fíjate, no estaban buscando al Mesías, al enviado de Dios, al Cristo de Dios. Estaban buscando un hombre llamado Jesús de Nazaret, de una ciudad pequeña llamada Nazaret. No reconocían la soberanía de Dios, a pesar de lo que estaban a punto de ver ya. Demostración de poder. Aquí vamos a ver cómo se desempeña el poder del Señor y la soberanía en el momento en que estaba pasando. El versículo 6 dijo: cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Recordemos que cuando le dijo Moisés al Señor: Señor, yo no sé tu nombre, yo cómo les voy a decir que voy a hablarles de parte de Dios. ¿Cómo te llamas? Yo soy. Me llamo yo soy, Jehová. Yo soy el que soy. Yo soy.
Cuando eso pasó, cayeron a tierra, retrocedieron y cayeron a tierra, impactados por la soberanía y el poder de Dios que se estaba desarrollando a través de esas palabras. Cuando Dios quiere manifestar su dominio, su majestad, Él algunas veces aplasta a la gente con su presencia, definitivamente. ¿Por qué? Porque es el rey del universo. No nos extrañe eso. Y hay varios ejemplos. Sucede cuando Faraón, que se oponía a que saliera el pueblo de Egipto, cuando en Josué venció a Jericó, aplastó a Anac, a los hijos de Amalek, perdón, Amalek y a los amalecitas, que eran altos, eran muy extremadamente altos, como gigantes. En Gedeón, con un ejército de 300 personas, venció a miles, cientos de miles con el ejército, porque Dios entró. David contra un gigante, que derriba a un gigante, un adolescente. Todo eso sucede cuando la gloria de Dios se manifiesta, el poder de Dios se manifiesta. Ahora, Jesús tenía esa clase de autoridad y poder. No estaba vencido por ellos. Debe quedar claro, es muy frecuente que Juan quiere dejarnos en claro que no era una víctima. Ningún hombre tomaba su vida. Voluntariamente él la entregaba. Él entregaba su vida. Así es que no era una víctima de las circunstancias. Él era un cordero que se prestó para salvarnos de la condenación. Cuarto, su urgencia por lograr la liberación de sus discípulos. Aprendamos esto aquí, entendamos esto, porque también nos deja un mensaje muy fuerte. En el versículo 7 dice, volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Segunda vez. Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Él respondiendo en el versículo 8, respondió Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Fíjense cómo está enfocándolos hacia su persona, hacia él mismo. No quería que se distrajeran, quería que fueran liberados de la presión que había, porque se iban a llevar a todos los que estaban junto con él. De hecho, uno dice, un joven se puso una sábana y corrió cuando se quedaron con la sábana los que vinieron a capturar a Jesús. Bien, es Juan precisamente. Ahora, aquí vemos a Jesús en la circunstancia más extrema, más difícil, seguro, poderoso, vencedor ante la amenaza que estaba viviendo. Esta es una revelación de su corazón hacia ti y hacia mí. Aprendamos esto. Lo que está sucediendo aquí es algo que sucede siempre que algo viene a amenazar fuera del plan de Dios. Por eso es tan claro que debemos pedir, Padre, si es posible, pase de mí este sufrimiento, pase de mí esta amenaza, pase de mí esta prueba, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, porque yo sé que tengo que ser probado para que mi fe sea perfeccionada, porque yo sé que tengo que pasar por aflicciones y tú me enseñas a través de lo que dice Santiago y Pedro, dice, gozaos cuando estáis en pruebas, alégrate cuando estás pasando por pruebas, no se te haga extraño que estés pasando por pruebas, es lo normal, porque es parte del crecimiento. Sin embargo, entendamos esto, siempre el Señor va a estar protegiéndonos de todo lo que no esté dentro de su plan. Así es que puedes estar confiado. Y Él es el Dios poderoso que gobierna el universo. El universo. Eso es lo que está haciendo. Él siempre está pensando en protegernos. Siempre. Recuerden que Saulo de Tarso perseguía a la iglesia respirando aún amenazas de muerte, dice en el libro de los Hechos. De repente es derribado por tierra y hay una voz, dice ahí una voz, un trueno, y una voz dirigida a Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Qué es eso de dar cosas contra el aguijón? En ese tiempo trabajaban los arados y las carretas con bueyes, eran los animales que usaban. A veces separaban los bueyes, se resistían retando al amo
que estaba arando, y tenían una vara con una punta, a veces puntiaguda y a veces una punta de metal, y picaban en las ancas, en las patas del buey para que se moviera, pero aún resistiéndose daban patadas. Eso es lo que se llama dar coces contra el aguijón, resisten. Y le dice el Señor: Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es resistirte y oponerte a mi iglesia. Ahí estamos viendo la protección del Señor. Ahí estamos viendo que el Señor te guarda. No importa lo que suceda, no tengas temor. Él quiere que sus discípulos no sufran, así como defendió a los 11 que quedaban, porque Judas era uno del traidor. Así te defiende a ti y a mí, con esa misma certeza y con ese mismo poder omnipotente que tiene el Señor. En el versículo 9, para que se cumpliese aquello que había dicho él: de los que me diste, no perdí ninguno. Dice Juan 17:12, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Fue en la oración de intercesión que hizo, dice, ninguno de ellos se perdió, sino el que ya estaba previsto, que se iba a revelar, que iba a traicionar. Judas era uno de los 12. Fíjense el contraste entre el Señor y Judas. Judas era uno de los 12, él había visto milagros, él fue enviado junto con otro, porque enviaba de dos en dos a hacer milagros, a sanar enfermos, a dar vida a los muertos, a echar fuera demonios. Judas participó, Judas estuvo siempre al lado del Señor, era uno de los 12. Tremendo esto, tremendo. Judas es dice Spurgeon, un predicador del siglo XIX, dice: Judas es una prueba de que la vanidad del conocimiento sin sinceridad y la familiaridad con las cosas santas puede producir un traidor. No es garantía. No es garantía que tú sepas demasiado, muy profundos conocimientos de la Escritura. No es suficiente. Que estés tan familiarizado. Él vivía al lado del Señor, andaba junto con el Señor, conocía todas las prédicas del Sermón del Monte y las demás, o de las que con las que estuvo él, pero no fue garantía para que no se convirtiera en un traidor. Eso es lo que dice Spurgeon, y tienes razón. Debemos cuidar tanto nuestro corazón como cuidarnos, porque no es garantía ni la sabiduría, ni los dones, ni las habilidades. Siempre el corazón del obediente, del que se humilla, del que toma su cruz y le sigue, ese es su discípulo, como los otros 11. Judas y la turba no cambiaron sus intenciones después de que cayeron, cuando Jesús dijo: yo soy, aun cuando fueron confrontados con la majestad de Cristo. ¿A quién buscas? A Jesús de Nazaret. Yo soy. Para abajo. Cayeron impresionados por la palabra que salió de la boca del Señor, por la majestad que hubo ahí. Cayeron. ¿Fue suficiente eso para que se convirtieran al Señor? Muchos dicen: si tan solo Dios mostrara su poder, si vieran sus milagros, si vieran cosas sobrenaturales. No sucede así, desafortunadamente. No sucede así. Recordemos que el rico le dice a Abraham: manda a Lázaro para que le diga a mis hermanos que no vengan acá. Que vean el poder, que vean la majestad, que vean que, dijo, ni aun que vieran a uno levantarse de los muertos creerían. Y es tan cierto, porque en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 16, versículos del 8 a 11, donde está hablando de las copas de la ira de Dios cuando son derramadas sobre la tierra en los últimos tiempos, en el juicio, cerca del juicio final, dice que el cuarto ángel lanzó su copa sobre el sol, y hubo gran calor y se quemaban los hombres. Gran calor. Yo me acordé de ahora que está habiendo tantos incendios. No es nada comparable con lo que se está hablando en Apocalipsis. Gran calor, de tal manera que se quemaban, y aún así blasfemaron a Dios y no se arrepintieron. El quinto ángel lanzó también el cáliz sobre su copa sobre el trono
de la bestia y hubo grandes tinieblas, de tal manera que se mordían las lenguas y aún así blasfemaron y no se arrepintieron. Esto es, ante los grandes acontecimientos hay mucha gente con un corazón endurecido, con un corazón lleno de tinieblas, tenebroso, desafortunadamente. Quinto, la santidad de Malco es prueba final de su señorío en esta situación. Hay que comentar que Malco era el siervo del sumo sacerdote, no cualquier siervo, el siervo del sumo sacerdote. No era uno de los, era el siervo. Seguramente iba Judas guiando a la turba, a la multitud y a los 600 soldados, más los soldados del templo y todos los acompañantes, iba guiándolo, pero detrás de Malco, porque ese era el siervo del sumo sacerdote, como dice este versículo. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Seguramente estaba pensando, si detengo al líder de estos, se detiene la turba. Ahora, veamos aquí. En el versículo 51 de Lucas 22 dice, entonces respondió Jesús, dijo, basta, ya dejad. Y tocando su oreja, le sanó. Ahora, ¿por qué? La copa le reclama el Señor a Pedro. La copa que el Padre me dio, no la voy a beber. No voy a tomar lo que sé que es la voluntad de Dios. Ya oré y el Señor le puse al Señor, esto quisiera que me libres de este sufrimiento. Mi alma está angustiada hasta la muerte. Y le dijo que no. Por eso es que Jesús seguro dijo, la copa que el Padre me dio no la de beber. El plan de Dios no lo quieres que se realice en tu vida. La prueba por la que tienes que pasar ahorita, no quieres que se realice en tu vida. ¿Por qué hay esta plaga del coronavirus? ¿Qué objetivo tiene? Pensemos cuál es la voluntad de Dios para cada situación que estoy viviendo. Es parte de su plan para crecer, es parte de su plan para madurar espiritualmente. ¿Has alguna vez tratado de ayudar a Jesús en la forma equivocada, como Pedro? No le dio en la cabeza, ni siquiera tuvo a puntería, no era un espadachín, le voló la oreja y el Señor la tocó, basta dejando, dice 51, 22, 51 de Lucas, y tocando su oreja la sanó. No era el plan de Dios ese. ¿Alguna vez has tratado de ayudarle al Señor, hacer la obra del Señor que le corresponde al Señor hacerla tú por tus propios medios naturales? Tal vez hemos hecho eso en alguna ocasión. Seguramente hemos caído en esos errores. Por eso es que tenemos que aprender. ¿Has cortado la oreja a algún pecador, condenándolo, juzgándolo y condenándolo? Ese no es el plan de Dios, porque Él vino a salvar lo que se había perdido, no a condenar, a juzgar y a condenar como fariseo. El fariseo que estaba en el templo, Señor, gracias porque yo guardo tus mandamientos, yo vengo al templo, etcétera, etcétera. En cambio, este publicano, ni quiero verlo, no me vaya a contaminar. No sé, una vez en una reunión en la iglesia, estaba una persona que entró con una forma de vestir que no era adecuada al lugar. Y entonces viene alguien y me dice, un hermano, oye, pastor, creo que es necesario que saque esa persona, que saque esa mujer. Mire cómo viene vestida. Está mal. ¿Cómo se atreve? Y entonces le dije, ¿sabe qué? Aquí es donde viene para cambiar, no porque ya cambió. La iglesia es para eso. La iglesia es para enseñarle lo correcto. La iglesia es para recibirlos con los brazos abiertos a todos, a los homosexuales, a los adúlteros, a los fornicarios. No estoy diciendo que sean salvos, estoy diciendo que vamos a abrir las manos y decirle, ven porque Jesucristo te ama y Jesucristo murió por tus pecados, no para condenar. Eso hacían los fariseos. No nos convirtamos en fariseos, saduceos y todos ellos. Entonces, no puedes hacer condenar porque Jesús dijo, yo no vine a eso, yo vine a salvar lo que se había perdido. Jesús siempre ha venido después de nosotros a corregir el error, a darle misericordia a la persona. En ese momento dije, no,
No, hermano. Discúlpeme, pero no. A eso viene. Y es recibida aquí. Por supuesto que la persona entendió, cambió, cuando empezó a transformarse, cuando era un bebé espiritual, recién que se convirtió. Vino, se entregó al Señor y empezó a cambiar. Es un bebé que va creciendo, que todavía tiene su ropa sucia y va a recibir vestiduras nuevas. Ahora, quiero terminar con 3 comentarios acerca de qué pasó con Pedro. ¿Por qué cometió Pedro ese gran error? Número 1, por falta de preparación espiritual. Es uno de los 12. Es uno que había escuchado que el Señor dijo, bendice a los que te maldicen, ora por los que te maltratan o te persiguen. Ahí estuvo Pedro también. Había falta de preparación espiritual. Hay veces que se oye un mensaje, pero no se discierne espiritualmente, no se alimenta tu espíritu, porque estás oyendo lo que se predica y entra por un oído y sale por el otro. Tal vez se quede algo en la mente, como para recordar algo bonito, una buena experiencia, una anécdota muy colorida, etcétera. Pero ese no es el objetivo de los mensajes de las iglesias cristianas, que son iglesias cristianas, discípulos de Cristo. El Señor lo que quiere es que tu espíritu crezca, disiernas y obedezcas sus mandamientos. Marcos 14:38, Jesús dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Les dijo cuando estaba en el huerto orando él. Cuando llegó, 3 veces los encontró dormidos. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Lucas dice que se dormían por causa de la gran tristeza que tenían. Y sí, puede ser que cuando has pasado por una angustia, por un estrés muy fuerte, te debilitas tanto que caes dormido y no te puedes levantar, estás vencido, tu energía se agotó. ¿Qué debió haber hecho Pedro? Portar la armadura espiritual que se menciona en Efesios capítulo 6, del 10 en adelante. Ahí se dice la espada del Espíritu, el escudo de la fe, la coraza de justicia, el yelmo de la salvación, el calzado del Evangelio, el cinturón de la verdad. Toda esa armadura debes de estar continuamente fortaleciéndote. Pero es que, ¿cómo? Yo hago como que traigo una armadura. No, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Fortalece tu fe, confía en Dios y pelea contra las acechanzas del diablo con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Segundo, no ser como las vírgenes imprudentes. Las vírgenes imprudentes no se proveyeron de aceite, no estaban preparadas para cuando viniera el esposo. No estaba su espíritu listo, no estaba la unción del espíritu en ellas, se descuidaron y estaban vacías. Sí, eran unas de las 10, 5 prudentes y 5 imprudentes. Las prudentes siempre estaban preparando y absorbiendo los mensajes espiritualmente. Las imprudentes hacían acto de presencia nada más. Y esas quedaron fuera al final. Ustedes saben esa historia. Pedro, se proveyó de armas carnales para combatir en una batalla espiritual. Fíjese nomás. 2 Corintios 10:4. Porque las armas de nuestra milicia, de nuestro ejército, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esta sí es un arma espiritual. Las armas de nuestra milicia son espirituales y destruyen las fortalezas del enemigo. No la espada física que sacó Pedro, ni la actitud que mostró en el principio por falta de preparación espiritual, ni las armas que tomó, que era una espada física. ¿Estás tratando de resolver tus problemas por medios carnales, por medios naturales, primero, sin acudir a Dios? Mucha gente reacciona ante una necesidad buscando primero buscando en medios humanos. Y después, si no funciona, entonces se van a orar a Dios. Y he ido, y seguramente ustedes también lo han oído, también han oído el que, bueno, pues ni modo, que sea lo que Dios quiera. Pero es un ni modo, es en la última instancia, es ya hice todo lo posible y no hay solución, pues hay que sea lo que Dios quiera. Eso no es así.
Jesús peleó la batalla en Getsemaní, donde estaba siendo oprimido, prensado en su corazón, su alma angustiada, y luego fue como vencedor a enfrentarse con la turba. Mediante intentos espirituales podrás conseguir mejores resultados que si lo intentas por medios naturales. Si estás enfermo, si tienes necesidades de algún tipo, la que quieras, financieras, relaciones matrimoniales, relaciones con otras personas, falta de empleo, son las cosas normales que nos llenan la cabeza. Pero si buscas soluciones, pregúntale al Señor, ora al Señor. Padre, si es posible, dame un trabajo. Padre, te pido que mi matrimonio haya una nueva y una fresca unidad en mi matrimonio, porque quiero cumplir con el pacto que hice contigo, mi esposo y yo, mi esposa y yo. Eso es primero. Siempre debemos acudir a Dios. Si estás pasando por una enfermedad, pídele a Él. Si es un aguijón en la carne, pídele. Pablo nos enseñó que 3 veces. Y si te dice, bástate mi gracia, tienes que vivir con eso. Porque yo me voy a perfeccionar, me voy a glorificar a través de ti por medio de lo que tú tienes. Y tercero, Pedro estaba tras causas secundarias en lugar de ver la situación como Jesús la vio. 2 puntos de vista. Uno es el de Pedro y otro es el del Señor. En Juan 18:11, y con esta vamos a terminar, Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Si el Padre tiene ese plan para mí, ¿me voy a oponer a Él? ¿Voy a dar coces contra el aguijón? Ya oré y el Padre no dice la Escritura que le contestó. Seguramente Jesús entendió que era parte de la prueba que tenía que pasar para que sepamos que Él es nuestro sumo sacerdote y las pruebas que nosotros tenemos no son nada. Él ya las vivió todas, vivió una angustia extrema, sudor como grandes gotas de sangre. Es desgastante tratar con las causas secundarias porque el problema no se va a resolver de esa manera. Siempre debemos poner por delante al Señor. Ama al Señor tu Dios con toda tu mente, tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, sobre todo y sobre todos. Entonces, no te desgastes, no pierdas energía inútilmente porque no se va a hacer así. Si lo que has estado haciendo no funciona, entonces ora como Jesús oró. Aquí no es, si no te funciona, bueno, pues ni modo, ora. No, es date cuenta que lo que has estado haciendo no funciona. Entonces, ora, vete a tu Getsemaní, ve a Getsemaní. Tienes 2 caminos, Getsemaní o angustia. Getsemaní o vivir en angustia, o Getsemaní o vivir en amargura, Getsemaní o venganza. Tienes esas 2 alternativas. ¿Qué prefieres? Jesús escogió Getsemaní y tuvo que pasar por todo sin que su corazón viviera más tiempo angustiado, ni amargado, ni con deseos de vengarse, de tal manera que aún en la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ora hasta que puedas ver lo que Dios está haciendo y cómo Él quiere que tú respondas. Jesús no fue capturado contra su voluntad. De hecho, Él dice, nadie me la quita en el 18, Juan 10:18, sino que yo de mí mismo pongo mi vida. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. No fue víctima. Estaba en total majestad, poder y control de la situación que estaba sucediendo. Y lo tiene en tu vida y en la mía. Si no das coces contra el aguijón, si no quieres hacer como Pedro, humíllate. Acepta lo que Dios quiere. Señor, aquí estoy. Señor, yo quiero lo que tú quieras hacer en mi vida. Tu voluntad se convierte en mi deseo, Señor. Termino con esto. Señor, dispongo mi corazón para que tus semillas crezcan y haya mucho fruto. Tus planes son grandes y yo no quiero limitarlos ni oponerme. Gracias por hacer mi corazón humilde para que la tierra esté lista, la tierra de mi corazón
esté preparada para dar ese fruto. Gracias, Señor, porque sé que me amas. Si diste a tu Hijo por mí para salvarme, ¿cómo no me darás con Él junto todas las cosas? Junto con eso todas las cosas, como dice Romanos. ¿Quién nos separará del amor del Señor, hermanos? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Tribulaciones por enfermedades, por la amenaza de un coronavirus? ¿Angustia? ¿Ansiedades, afanes, persecuciones, pérdidas de empleo, problemas conyugales? Ora, porque en la oración puede ser que Dios dice, si pedimos alguna cosa, dice en 1 de Juan, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Esta es una condición. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si nos oye, dice el siguiente versículo, entonces ya tenemos aquello que le hemos pedido. Si es su voluntad que Jesús no pasara por la cruz, no hubiera pasado, pero era su voluntad. Si era su voluntad que Pablo fuera sanado de ese aguijón en la carne, pero no fue así. Y si es la voluntad de Dios que pases por tribulación, que soportes este tiempo de aislamiento y no reclames, ni patalees, ni des coces contra el aguijón, ora y espera la voluntad de Dios. A su tiempo, Él va a actuar. Y si te dice, esa es mi voluntad, ve gozoso a cumplirla. Es una prueba por la cual tienes que estar gozoso y alegre. Vamos a orar. Perdón, voy a ponerme en pantalla para orar. Señor, muchas gracias, Señor. Gracias, Señor, por enseñarnos que tú tienes perfecto control, que siempre estás pensando en protegernos, guardarnos para que se cumplan tus planes, que tú estás trabajando en nosotros, Señor, y queremos ser como el barro en las manos del alfarero, Señor, sin reclamar, sin exigir que nos hagas de tal o cual forma para ser mejores y más dignos de honor. No, Señor, somos como el barro en las manos del alfarero. Amasa, golpea, haz lo que tengas que hacer, Señor, para hacerme un vaso nuevo, un vaso de honra, un vaso que glorifique tu nombre, porque fuimos creados para la alabanza de la gloria, de la majestad, de la soberanía, de tu gracia, de tu amor, Señor. Muchas gracias en el nombre de Jesucristo. También, Señor, gracias por las sanidades milagrosas que has estado haciendo. Gracias, Señor, por la enseñanza que has dado a través de esas enfermedades, por las dificultades económicas, por las dificultades de empleo, por los problemas que han surgido a través del aislamiento entre familias, tanto de hijos que se rebelan como padres, como matrimonios que se estresan las relaciones. Señor, estamos aprendiendo aquí que lo que tenemos que ir es a las rodillas, a orar como lo hiciste tú, Señor Jesús, y poner nuestro asunto, nuestro problema en manos del Padre y pedirle la solución. Si el Padre dice, bástate mi gracia hasta que dure el tiempo de aislamiento, entonces el Señor traerá bendición si es que no dimos coces contra el aguijón. Muchas gracias, Señor, por también guardar a aquellos que están impedidos de su libertad física, porque aún ahí los bendecirás y ampliarás su vida espiritual, la fortalecerás. Gracias, Señor, por todos los que en su corazón han recibido claridad en el mandamiento que tenemos de ir y hacer discípulos. Para eso es que se les está enseñando cómo orar por los perdidos y también cómo compartirles el Evangelio, Señor, que no sea un pequeño porcentaje solamente de los que lo comparten y que entienden que es algo que tú nos vas a pedir cuentas, así como pediste cuentas de los talentos que diste. Tú nos diste este talento, esta habilidad por medio de tu espíritu. Queremos ser dóciles, humildes, masa de barro maleable. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bien, vamos a